Follows 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. Bueno, abrimos así este breve informe sobre lo que sucedió ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU con el alto el fuego en Gaza. Lo que escuchábamos era justamente el momento en el que se cierra esta votación con 14 votos a favor, 1 en contra y una sola abstención, que era la de Estados Unidos, pero que resultó fundamental porque en realidad solo con el veto de Estados Unidos bastaba para que una vez más no saliera esto del cese del alto el fuego. De hecho, ya hubo 3 oportunidades, lo fuimos dando acá en el programa, en que esto no culminó bien porque Estados Unidos no permitió que eso avanzara. También sucedió la semana pasada, el viernes, que hubo finalmente una propuesta, un texto que sí vino de Estados Unidos y en ese caso vetaron Rusia y China. O sea que la cosa venía bastante trancada. Sí se había conseguido en un momento una tregua, ustedes se deben acordar de unos pocos días, pero no el alto el fuego. Así que en ese sentido, bueno, si se quiere, un poco esperanzador que se plantee esto. Cuando sucedió el viernes, que nuevamente fracasó con el veto, en ese caso de Rusia y China, habló Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, que viene pidiendo desde hace tiempo que por favor se logre llegar a una resolución de este tipo. Y desde el paso fronterizo de Rafah, al sur de Gaza, una zona sobre la que también estuvimos hablando, porque se acuerdan que en principio lo que pedía Israel, el gobierno de Netanyahu, era que palestinas y palestinos se trasladaran hacia esa zona que finalmente después también se pretendía atacar y donde ya se está en conflicto. Esto decía Guterres desde ese lugar. Lo reitero de nuevo, nada justifica los ataques de Hamás del 7 de octubre y nada justifica el castigo colectivo al pueblo palestino. Ahora más que nunca es el momento de un alto el fuego humanitario inmediato. Ha llegado la hora de que callen las armas. Bueno, esto decía Guterres antes de que se llegara finalmente el lunes a este acuerdo, que concretamente lo que dice es un alto el fuego inmediato para el mes de Ramadán, respetado por todas las partes, que conduzca a un alto el fuego sostenible y duradero. A su vez, el Ramadán, también lo hemos mencionado acá, es el mes sagrado en que musulmanes y musulmanas conmemoran la primera revelación de Mahoma, y este año va del 10 de marzo hasta el 9 de abril. La idea es entonces por lo menos que haya un impas en este periodo. En la resolución también se exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, así como que se garantice el acceso humanitario para atender sus necesidades médicas y humanitarias. También se establece que las partes deben cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional en relación con todas las personas que detienen. Acá, si bien Estados Unidos en esta oportunidad no veta y se abstiene, enseguida salió a relativizar un poco esta postura, porque en definitiva abstenerse es decir, permito que salga esta resolución. Y en ese sentido está complicada la cosa en Estados Unidos en cuanto a cómo se va posicionando. Entonces plantearon que esto de ninguna manera implicaba ir contra las políticas de Israel necesariamente, y sobre todo que esta resolución no es vinculante. Cosa que en realidad no dice el resto de los países que lo apoyó, ¿no? O sea, la idea es que sí tenga un efecto real, pero desde Estados Unidos enseguida se relativizó. En un año muy importante para Estados Unidos, aparte. Claro, ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con la política interna de Estados Unidos en este año. Cuando hablamos justamente de los países que están interfiriendo en este conflicto, por lo menos en el Consejo de Seguridad de la ONU en particular, hasta ahora mencionamos Rusia, China y Estados Unidos, pero lo interesante es que el texto que termina saliendo este lunes fue redactado por Argelia, Ecuador, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, Corea del Sur, Sierra Leona, Eslovenia y Suiza. Miraba entonces, ¿no?, que esto terminó prosperando
con, además de, como decíamos, Japón, Corea del Sur y 3 países europeos, nada más y nada menos con el texto de 2 países de América Latina y 3 países africanos. Y en este sentido, bueno, África vuelve a tener un rol preponderante, porque lo hemos hablado también en este programa, lo que significó la denuncia que se hizo, ¿no?, por parte de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, demandando a Israel por considerar que se está cometiendo un genocidio en Gaza, que se incumple la Convención sobre el Genocidio de 1948, que tuvo sus efectos, porque en definitiva la Corte Internacional de Justicia emitió allí un dictamen donde le pedía determinadas cosas a Israel. Bueno, ahora nuevamente hay 3 países africanos, también 2 sudamericanos, o sea, tenemos algunos países del sur global que de alguna manera están interfiriendo en este conflicto, en el buen sentido, diría, sí. ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, en las primeras horas, las primeras repercusiones, obviamente esto no cayó bien en Israel, en el gobierno de Benjamín Netanyahu, que a su vez enfrenta conflictos en la interna. Ya era un gobierno que venía bastante complicado por sus propias reformas legales y demás, y ahora la última encuesta le da que su partido en las elecciones podría bajar de 33 diputados a 17, o sea que también está en problemas. Netanyahu publicó un comunicado, su oficina, en el que señaló que esta resolución complicaría la liberación de los rehenes por parte de Hamás, y además inmediatamente canceló la visita que una delegación israelí haría a Washington, donde se discutiría precisamente cómo sería la ofensiva terrestre que Israel pretende llevar adelante en Rafah, como decíamos, zona que queda al sur de Gaza. Por supuesto que la contracara fue la postura de Hamás, que celebró la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que el gobierno estadounidense está perplejo con la cancelación del viaje anunciado por Netanyahu, ya que la decisión de abstenerse no representa un cambio en la política estadounidense. Así que acá está esto que decíamos de relativizar un poco la cosa. El secretario de Estado estadounidense, a su vez, Anthony Blinken, había cerrado el viernes su 6ª visita a la región desde octubre, y allí había mantenido un encuentro en Tel Aviv con el primer ministro israelí, con Netanyahu, pero las declaraciones posteriores, en ese día en que fracasó el texto que había presentado Estados Unidos, fueron lo que algunos medios llamaron un diálogo de sordos, porque en realidad Estados Unidos seguía en esta cosa un poco dual. Vos decías, Lucas, que es un año muy particular para Estados Unidos, y lo hemos hablado también aquí con distintos analistas, porque es año electoral. Trump viene muy bien en varias encuestas. En noviembre se van a disputar las elecciones, pero ya están corriendo las primarias, ¿no? Es decir, las internas dentro de cada partido. Y a Biden le está saliendo caro esto de respaldar a Israel en varios estados. Ya le pasó que tuvo un voto castigo, si se quiere, votos en blanco, por ejemplo, dentro del Partido Demócrata, que en lugar de votarlo, apostaron por lo que algunos llaman votos sin compromiso, o bueno, acá lo podríamos conocer como voto en blanco. Esto se dio, por ejemplo, en Michigan, donde más de 100.000 demócratas votaron de esta forma. También sucedió en las primarias en Minnesota, otro estado que tiene una robusta población estadounidense musulmana, y en otros estados como Carolina del Norte. Allí los votos sin compromiso, como se llama, también obtuvieron una buena parte de los sufragios, y el reproche se notó también en Massachusetts y en Colorado, pero no llegó a ser como en Michigan o en Minnesota. Había separado un audio de una diputada que ha tenido bastante trascendencia por sus posturas de hace mucho tiempo, Alexandria Ocasio-Cortez, que ya viene hablando del tema de Palestina también desde hace bastantes meses, ¿no? Desde hace más tiempo aún, y que la semana pasada finalmente habló de genocidio y se refirió al rol que tiene que jugar Estados Unidos en todo esto. This is not just about Israel or Gaza. This is about us. The world will never be the same, and we will never be the same. And we must write our story in this moment of what it means and who we are as Americans. And we must prove that now. Bueno, ella decía que esto no se trata únicamente de Israel ni de Gaza, sino que se trata justamente de cómo quiere presentarse Estados Unidos, de cómo
quieren presentarse los estadounidenses, quiénes son, qué significa ser de allí y que eso lo tienen que probar ahora, ¿no? Ella pedía además que por favor se frenara el apoyo tanto financiero que viene sosteniendo Estados Unidos desde hace muchos meses, como armamentístico, también, discursivo, porque en esto que decía que ha sido relativo las posturas. Y en ese sentido del apoyo que ha dado Estados Unidos, porque una cosa es el discurso y otra cosa es lo que sucede en los hechos, hay que decir que el viernes pasado, tanto la Cámara de Representantes como el Senado votaron el presupuesto 2024 de Estados Unidos, que incluye la suspensión de la financiación, al menos durante un año, para la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos en el cercano Oriente. Esto da servicios a casi 6 millones de palestinos y palestinas en diferentes países y es el principal actor humanitario en la Franja de Gaza. Nosotros dimos esta noticia en el momento porque Israel denunció nuevamente el gobierno de Netanyahu que en realidad había, aquí infiltrados de Hamas dentro de esta agencia y que entonces no se la debía financiar, y varios países también de Europa bajaron su financiamiento, algunos volvieron a dárselo, pero Estados Unidos entonces retiró su apoyo hasta marzo de 2025, retiró fondos y a su vez el proyecto de ley, este proyecto de presupuesto incluye 3.800 millones de dólares que Estados Unidos envía a Israel cada año. En ese sentido, Samuel Duckworth, que trabaja en Human Rights Program, advertía: no se equivoquen, Estados Unidos está permitiendo que los civiles mueran de hambre en Gaza al retirar fondos de esta agencia mientras sigue su ayuda militar a Israel. El Congreso y Biden confirman sin disculpas que Estados Unidos está ayudando e instigando atrocidades masivas. Entonces habrá que ver cómo sigue esto de acá al 5 de noviembre, que son las elecciones en Estados Unidos, y qué repercusiones tiene esto también en los países que ya se están posicionando en apoyo a Palestina o Israel. Muchas gracias, Sofía. Por favor.